Las acabo de ver en la escalera. ¿Se las he podido dar a alguien? Ahí está. Pues la presentación. Sí. ¿Qué tal todo aparte de esto? Todo es esto. Me parece que Poca vida. Muchas gracias. Hombre, un honor. Si esto es de las poquitas cosas que hago que me gustan son estas. Vamos a provocar Mira, un ella poco. Somera, no sé si la acuerdas. Que una vez hablaste con ella para ser Sí. se llama Natalia Rossetti, yo creo que la conociste en Italia. a mí cuando te parezca. Léalo para parte, que se ponga tarde. Esos 8 bolis. No sé por qué le pasa. No le pasa a ella, que no está. No lo tengo bien. Yo voy a proponer cosas. Pero luego me lo devuelves, que lo voy a vender en eBay. ¿El qué? Lo voy a vender en eBay. El boli que utiliza Pablo Iglesias. Hostia, yo tengo 20.000 mensajes para ti. Vale, vamos allá, ¿vale? Me tengo que ir luego además está muriendo Marcos Sana. Ir al hospital ahora. Bueno, yo creo que vamos a dar comienzo a la presentación de la clase obrera No va al paraíso. Soy Tomás Rodríguez, en nombre de Ediciones Acal. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero empezar agradeciendo al Círculo de Bellas Artes el que nos haya acogido hoy, que nos dé cobijo en una tarde invernal, si bien aquí dentro no lo parece, casi pareciera que estamos en verano. Agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan, a los invitados, a Diego Cañamero, un defensor de los derechos de los trabajadores desde hace mucho tiempo, tanto en el SAT como en el Sindicato Obrero del Campo. Hoy, muy felizmente, lo tenemos en el Congreso de los Diputados. Es algo de lo que debemos congratularnos y agradecerlo, yo creo que intensamente. Gracias, Diego, por estar aquí. A Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, autor de esta casa editorial y amigo de tiempos pretéritos, cuando el mundo era otro, era diferente, antes de Podemos. Sé que tu tiempo es complicado, así que te agradezco mucho que encuentres un poquito para estar aquí con nosotros, hablar y venir a hablar de un libro y venir a hablar de política, ¿no? Algo que siempre disfrutamos mucho. Por supuesto, y por supuesto a los autores de este libro, a Arantxa, a Ricardo Nega, por este libro en concreto, que no deja de ser sino un reflejo de vuestro trabajo en la academia, de vuestro trabajo en la música, de vuestra manera de vivir un compromiso político que va mucho más allá de los formalismos exteriores y llega a aspectos que realmente significan, ¿no? Muchas gracias por el libro, desde luego. Yo quisiera decir, hay libros que aparecen, cuya elaboración es muy corta. Y hay libros, que normalmente suelen ser los mejores, cuya elaboración es larga. La elaboración de este libro ha sido larga. Comenzó hace años, gracias precisamente a Pablo, y por lo tanto me parece muy interesante que estés aquí porque cerramos un círculo. Fue Pablo el que presentó el proyecto, en realidad, a la editorial. Y a partir de que comenzamos la elaboración del libro, yo tengo que decir que ha sido uno de los procesos creativos más originales que he vivido. En cierta medida porque ha sido un proceso creativo casi público y es algo tan extraño como digno de reconocimiento. ¿Por qué digo casi público? Porque los autores intercambiaban parte del contenido a través de redes sociales. Y parte del debate
que ese contenido generaba enriquecía el texto posterior. Para mí ha sido algo muy original, en lo que he aprendido mucho y que me parece que es una vía de trabajo a fomentar en un futuro, ¿no? Más allá de esto, voy a ir acabando ya, creo que cuando se inició este proyecto editorial, el problema que este libro analiza estaba encima de la mesa, era un problema que se debía debatir, que debíamos afrontarlo de cara a futuro. 3 años después es un problema que sigue estando encima de la mesa y que sigue siendo necesario debatirlo, me atrevería a decir que probablemente de manera más perentoria, ¿no? Así que sirva esta presentación para invitarles a todos ustedes a leer, que sirva esta presentación para invitarnos a todos a debatir y simplemente 1000 gracias por estar aquí. Espero que les guste el libro. Gracias. Paso la palabra a Arantxa Tirado, autora del libro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a los que nos están viendo por streaming y los que posteriormente verán este debate, que estoy segura de que serán muchos y muchas. Espero que al ver un libro sobre la clase obrera nadie haya pensado que esto era la presentación de un libro de Belén Esteban. Lo digo porque nosotros somos de barrio, pero no tenemos nada de príncipes ni de princesas porque somos republicanos y si alguien no lo tenía claro, pues el otro día no tenía más que ver la camiseta de Diego Cañamero. Bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias a la editorial ACAL por haber confiado en nosotros, a haber publicado este libro y especialmente a Tomás, porque aunque no lo diga, le hemos dado bastantes quebraderos de cabeza. Y bueno, también todos sus desvelos para poder concretar esta presentación de lujo, ¿no? Auténtico lujo para nosotros. También quiero dar las gracias, y perdón que todo esto sea un poco pelotilla, pero es que creo que es imprescindible, a mi compañero de escritura, a Ricardo Alnega, por haberme propuesto escribir este libro juntos, cuando yo no era nadie, por decirlo así, y permitirme participar en un proyecto que tanto a él como a mí nos entusiasmó, ¿no? Desde un inicio. Quiero decir además que Ricardo es una persona para mí sumamente brillante, es un cerebro privilegiado, y digo esto porque luego en las redes sociales hay muchos trolls y mucha gente que bueno, tiene antipatías predefinidas y suelta opiniones y demás. Y bueno, en mi barrio me enseñaron que cuando se meten con uno, se meten con todos, ¿no? Entonces, cuidadín, porque aquí también sabemos dar joyas dialécticas y nada, ahí lo suelto. También quiero agradecer a Pablo, que es un compañero al que aprecio y admiro muchísimo, a pesar de que pues, en determinados momentos puede haber tenido alguna diferencia táctica con él, pero creo que es una persona brillante, inteligente, también que recibe muchas joyas y ataques. La mayoría, bajo mi punto de vista, no lo digo porque está aquí presentando el libro, conste, o sea, que la pelota se la tendría que haber hecho antes, no ahora. Pero sí quiero decirlo que frente a lo difícil que es, ¿no? Estar tan sobreexpuesto públicamente y hacer un sacrificio, algunos piensan que pues a él le encanta porque tiene un ego por las nubes, pero hace un momento he vivido unos minutos de lo que es la vida cotidiana de Pablo y la verdad no se la deseo ni a Pablo. Pero, en fin, es lo que hay, como dicen en el barrio. Y creo que hay que reconocer también que Pablo ha conseguido que mucha gente en este país, y no solo en este país, sino en todo el mundo, porque yo vivo en América Latina y la gente está entusiasmada con Podemos y con Pablo en concreto, pues se está interesando por la política e incluso entusiasmando, y eso en estos tiempos es algo muy importante. Y por último, pero no menos importante, pues a Diego Cañamero, a quien no tenía el gusto de conocer, que no sé qué decir porque hasta me da reparo hablar delante de Diego Cañamero. Es como, ¿qué voy a decir yo al lado de Diego Cañamero? Y bueno, decirle que él es un ejemplo para todos los que creemos en la política como un espacio de dignidad y que hacen falta, como diría el Che, 1, 2, 3, miles de Diegos Cañameros en este país. Así que gracias por estar aquí.
además me emociona especialmente estar al lado de un jornalero porque yo también vengo de un entorno rural, de abuelos, de un abuelo jornalero, que me enseñó en gran parte pues, los valores de los de abajo, de mi clase, la generosidad, la solidaridad, cómo ir a segar y acabar de segar tu parte y segar la del vecino sin que nadie te lo pida, o cómo, por ejemplo, mi abuelo Leandro acababa pagando, bueno, que fue un represaliado, obviamente, luchó en la guerra civil, fue represaliado y tuvo que malvivir cuando emigró a Barcelona con un montón de trabajos así precarios, eso sí que era precariedad, y descubrimos a su muerte que él se dedicó durante un tiempo a vender seguros y le daba tanto reparo eso de vender que se los vendía a la gente del pueblo y cuando no podían pagar lo pagaba él, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de valores que, perdón por meterme en algo personal, pero creo que explican bastante, ¿no?, de quiénes somos, pues tanto Ricardo como yo y los que estamos aquí en la mesa. Y también quiero pedir perdón por sacar esto y ser esta juventud carca, que diría Pablo Casado, que estamos todo el día con las guerras del abuelo, pero sintiéndolo mucho, nosotros sí tenemos abuelos de los que sentirnos orgullosos. Ellos quizás no puedan decir lo mismo. Pero estos referentes no son solo unos referentes familiares, es algo que va más allá. Es una comunidad que a lo largo de la historia, la clase obrera, la clase trabajadora y en muchas latitudes diferentes se ha desplegado y con la que nosotros nos identificamos. Y sin ella no podría entenderse este libro. Tampoco sin el cuestionamiento de lo evidente. Y quiero destacar esto porque la lucha o la guerra global de clases, como incluso algunos autores de la academia la han denominado, lo que está pasando en el capitalismo actual, es algo que transcurre ante nuestros ojos, pero de manera invisibilizada, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Yo la primera vez que me di cuenta de que a lo mejor ser de una familia humilde no era tan normal fue viéndolo en la televisión cuando alguien triunfaba y destacaban, sí, porque fulanito de tal, de orígenes humildes. Y yo decía, ¿y por qué lo destacan? Si es lo normal. Y ya empecé a darme cuenta de que no era lo normal. Lo normal no es triunfar viniendo de una familia trabajadora. Y bueno, nosotros hicimos este libro básicamente motivados por dos sentimientos muy fuertes, que son el orgullo y la rabia. El orgullo, como decía, por venir de una clase que no tiene las manos manchadas de sangre ajena ni del sudor ajeno. En este mundo de pillaje, a lo mejor esto es algo baladí, pero para nosotros que hemos sido educados en eso de ser pobre pero honrado, creemos que es un valor muy importante. Y también es un orgullo infinito no parecernos pues, a todos estos que se lucran, ¿no?, con la explotación ajena. Y la rabia por ver cómo a nuestra clase estaba siendo, bueno, no estaba, perdón, está en presente, está siendo machacada día a día en lo económico, ridiculizada en lo mediático, ignorada en lo político y expulsada de manera creciente de lo académico. Con este libro hemos intentado canalizar estos dos sentimientos en lo que nosotros consideramos que es un acto de justicia. Queda en la mano de vosotros decidir que tan bien lo hemos hecho o que tan apropiado. Y no vamos a negar que también tiene algo de desahogo por nuestra parte, porque condensa muchas anécdotas y vivencias que no son solo nuestras, también de gente a la que conocemos, que se han dado a lo largo de nuestra ya no tan corta vida, que cada vez tenemos más años. Y bueno, lo que veíamos es que básicamente la clase obrera había sido desaparecida, porque se habla de que desapareció. Sí es cierto que en determinado momento histórico quizás la clase obrera decidió, al menos en el caso del Estado español, irse a su casa desengañada por una serie de circunstancias, pero creemos que ha sido básicamente desaparecida. En el libro tratamos de explicar cómo ha operado esa desaparición forzada de la clase obrera a través de los cambios experimentados en el sistema capitalista bajo la forma neoliberal, especialmente a partir de la década de los 70, que comportan toda una serie de cambios que afectan al mundo del trabajo. Y recordar, ¿no?, cómo antes de la llegada del neoliberalismo y antes de la caída de la Unión Soviética o de la implosión de la Unión Soviética, la clase trabajadora tenía una serie de derechos, no sé, unas condiciones laborales mucho más
no sé, no voy a decir justas porque el capitalismo es injusto per se, bajo mi punto de vista, pero sí un poquito más equitativo el reparto de la riqueza, por decirlo entre muchas comillas. Y eso era porque existía la Unión Soviética, ¿no? Y a modo de ejemplo, la Unión Soviética, que se ha estigmatizado, a pesar de todos los errores y todas las cosas que se puedan criticar, pero había algo, lo voy a decir porque igual son palabras exóticas hoy en día: empleo garantizado, educación gratuita, universidades y escuelas en horario extralaboral, salarios para estudiantes, sanidad pública, con el doble de médicos por persona que Estados Unidos, garantías laborales, un mes de vacaciones pagadas, lugares de vacaciones subsidiados o incluso gratuitos para los trabajadores, sindicatos que podían vetar expulsiones de trabajadores, precios de la canasta básica alimentaria subsidiada y de la vivienda. Y el precio, además de estos bienes, suponía solo el 2 o el 3% del presupuesto familiar, igual que ahora, ¿verdad? El agua, la electricidad, el gas, la calefacción suponían un pago del 4,5% de un salario de un obrero. Igual, ¿no? Bueno, quizás con la excepción de Marina Leda, pero esto a nosotros nos suena a ciencia ficción realmente. Este ejemplo pues, obligó a la clase dirigente europea a ceder en esas reivindicaciones, que fueron revertidas con la llegada del neoliberalismo y con la irrupción de estos dos personajes tan nefastos para nuestra clase como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que son, por cierto, el modelo a seguir para gente como Esperanza Aguirre, ¿no? y demás, o sea, hay que tenerlo presente. Y algunos en la academia confundieron el fin del modelo productivo fordista y los cambios en el capitalismo con la desaparición de este modelo y con la desaparición de la clase obrera, haciendo un binomio entre clase obrera y fordismo. Yendo al campo académico, entonces creemos que este mundo tiene mucha culpa de la desaparición forzada por haber abandonado el análisis de clase y caer en una espiral de interpretación sin fin, tan vacía como estéril. Nosotros reflexionamos en el libro sobre el tema universitario, quizás de manera un poco dura, pero tan dura como el que está ahí adentro y le duele ver lo que sucede. Y para que os hagáis una idea, estamos, según algunos, en tiempos de la universidad de masa, pero menos del 10% de los estudiantes universitarios que hay en el Estado español son hijos de trabajadores manuales. No sé si les sorprende el dato. A nosotros incluso, aun sabiéndolo empíricamente o intuitivamente, nos sorprendió también. Sin embargo, quizás debemos considerarnos afortunados porque hemos avanzado respecto al exiguo 2,75% que eran en 1968 los estudiantes universitarios hijos de obreros agrícolas, peones, obreros sin cualificar y personal de servicio. Y además en la universidad cabe decir que quien trata de cuestionar el statu quo y aportar para la emancipación de la clase obrera, los de abajo, pues es estigmatizado al grito de ideología y prácticamente marginado. Encima hemos de soportar a profesores y académicos rezumar elitismo desde las supuestas filas de la izquierda, criticando a los jóvenes ni, como si esto fuera algo que existiera. Realmente yo creo que en este país lo que hay es jóvenes a los que ni les dejan estudiar ni les dejan trabajar. No es que no quieran, es que el sistema se lo impide. ¿O es que pensamos que hay un 50% de jóvenes que quieren estar en su casa jugando a la PlayStation? O sea, por favor, ¿no? Y también es curioso que esta izquierda académica de la que hablamos en el libro considera que Canis, Chonis y esta gente de mal vivir, entre comillas, son personajes de los que uno se puede burlar sin empacho. Y bueno, pues este elitismo obvia algo que se llama condiciones estructurales en las que se desenvuelven los seres humanos como seres sociales. Es decir, cuando en un barrio un 80% de fracaso escolar, no se puede culpar a esos individuos de ese fracaso escolar. Hay un problema estructural que está explicando ese fracaso. Y cuando vamos a esas interpretaciones individualistas que tanto le gustan al sistema para eludir su responsabilidad en todos estos problemas sociales, pues no interesa, ¿no?, que haya esta interpretación. Es mejor culpabilizar a los individuos y presentarlos como gente que no se interesa por nada. Y luego encima también es insultante que, no contentos con todo esto, tengamos que poner la televisión y vernos caricaturizados como princesas de barrio, como carne de cañón para burlas de APM,
o como votantes garrulos de Ciudadanos, Trump o cualquier otro fascismo que surja en el mundo. No me voy a extender en esto porque mi compañero lo va a tratar mejor. También es desesperante ver cómo se ha atacado a nuestra clase para evitar que sea consciente de su potencial emancipador y revolucionario, de ahí que nos ningunen, nos ridiculicen y nos traten de humillar todos los días. Y el colmo ya es ver cómo utilizan a personajes de nuestra propia clase social, como Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, para vender una imagen folclorizada de quienes somos nosotros, que nada se corresponde con la realidad mayoritaria, ¿no? O sea, el sistema se dedica a untar a estos que son desclasados y son eslabones débiles y que por mucho que digan que es un orgullo ser de barrio, luego en su praxis no están abonando para que su barrio prospere o se eleve y consuma productos culturales o de entretenimiento un poquito mejores. Y no me voy a meter en el debate de tema cultural porque tenemos aquí a varios expertos, así que solo lo voy a dejar ahí para el debate. Y para ir concluyendo, bueno, decir que además estos problemas de subrepresentación de la clase trabajadora o el sesgo existente cuando se representa en el ámbito televisivo cultural, también lo encontramos en el mundo político y sindical. Perdón. Entonces, aquí, bueno, ahora de esto Pablo no tenía culpa, porque Pablo es culpable de muchas cosas, hasta de la muerte de Manolete, ¿no? Creo. Pero ahí no había nacido todavía. Bueno, hay otro Pablo Iglesias que fundó el PSOE, pero no eras tú. Entonces, me gustaría hablar de la responsabilidad compartida de gran parte de la izquierda tradicional de este país, compuesta por muchos progres que en su juventud corrieron delante de los grises cuando eran estudiantes universitarios, algo que estaba vetado para el 90 y pico por ciento, ¿no? de los trabajadores de este país, como hemos visto, y que no eran los mismos que debían estar pues, trabajando en la fábrica o emigrando a otras partes de Europa para poder subsistir. Y estos progres son los que luego engrosaron las filas de gran parte de los partidos políticos hegemónicos o del régimen, o como se les quiera llamar, que su extracción de clase explica en buena medida por qué estamos donde estamos y por qué somos la vergüenza del mundo, porque tenemos el número de desaparecidos más alto después de la Camboya de Pol Pot, porque seguimos teniendo miles de fosas de nuestros referentes o abuelos, o como se le quiera llamar, sin abrir, y no hay ni una persona en este país que haya sido condenada por un crimen de la dictadura franquista, que fue una dictadura fascista. Esto es una normalidad y bueno, pues creo que se explica también por la extracción de clase, porque esa gente no se atrevió a saldar cuentas con su familia, porque muchos eran directamente hijos de dirigentes de la dictadura. Y luego tenemos otro sector de la izquierda que va perdido, asumiendo el credo posmoderno de la sociedad posclase, eludiendo el conflicto y evitando llamar a las cosas por su nombre, por miedo a que la gente pueda asustarse. Pero creo que esta lectura es parcial y quizás funcione con alguna gente, pero lo que se vive y lo que se percibe es gente muy cabreada que quiere canalizar su cabreo en alguien que señale a los enemigos correctos, como el otro día comentaba Pablo en esa charla. Porque de lo contrario, pues corremos el riesgo de que vengan otros oportunistas en forma de Naranjito, en forma de Trump, en forma de lo que sea, y apunten a los enemigos incorrectos. Y en definitiva, pues la clase obrera creemos que no necesita representantes, sino que ha de representarse a sí misma. Y hay que evitar que otros hablen por nosotros y por nuestros supuestos intereses. O sea, no puede ser que sindicalmente la represente un líder que lleva décadas sin trabajar o que se pasa a la fila de las FAES, ¿no? O que ahora recibe medallas al mérito al trabajo, que no sé yo si Fátima Báñez se inspiró en la Virgen del Rocío o la Virgen del Rocío le dijo al oído que tenía que premiar a los sindicalistas de UGT y comisiones, pero bueno, o que políticamente sea representada solamente por personas que no han sabido lo que es vivir en un barrio obrero o no tener dinero para cubrir gastos imprescindibles, o simplemente ser conscientes de que el sistema te pone unos límites cuando vienes de determinada familia. O sea, está bien que haya gente consciente que venga de otras clases sociales y se involucre en la emancipación de los de abajo, eso es admirable, ha pasado a lo largo de la historia, pero nosotros también tenemos que
hacer de nuestra parte, ¿no? Y bueno, me voy a saltar algunas partes. Decir que mientras la academia y cierta izquierda están en el mundo paralelo, leía el otro día una cifra de que el 48% de los estadounidenses se considera hoy clase obrera y en el año 2000 esta cifra era el 33%. Además, según una encuesta de la Universidad de Harvard, un 51% de los jóvenes en Estados Unidos, de entre 18 y 29 años, rechaza el capitalismo y un 33% dice que apoya el socialismo. Estos datos son en el corazón del imperio y dicen mucho de la oportunidad política en la que está la actual coyuntura de la política internacional. Y yo creo que hay que aprovecharla. Nosotros sostenemos que hay un hilo rojo en la historia que permite entender y explicar su devenir como una sucesión de luchas, lucha de clases, de la que nos hablaron Marx y Engels, que por mucho que se quiera maquillar o esconder, todo el mundo la vive, de un lado o del otro. Y aunque a veces la experimentemos sin conciencia, existe. El objetivo de este libro es tratar de aportar un granito de arena, un instrumento para que la clase obrera se piense a sí misma, tome conciencia si no lo tiene, tenga elementos teóricos y políticos para defenderse y que sepa identificar quiénes son sus enemigos. También sabemos, ojo, que a veces el enemigo de la clase obrera es la propia clase obrera. O sea, no somos ingenuos, venimos de la clase obrera, la conocemos bien y no estamos ciegos a lo que pasa en nuestros barrios. Así que, y creo que tenemos la legitimidad para decirlo, y la gente que luego se escandaliza con que Ricardo dijera en la entrevista que le hizo Pablo que la clase obrera también era machista, racista y demás, pues es gente que a lo mejor no viene de ahí y no se atreve a decir lo evidente, ¿no? Eso también existe. Y creemos que hay que recuperar la pedagogía en estos tiempos para que la clase obrera tenga, por decirlo en términos clásicos, conciencia, que pase de clase en sí a clase para sí, para que tenga conciencia, porque si no entendemos cómo funciona este sistema, si no explicamos a la gente cómo funciona, pues un sistema que nos explota hasta la extenuación, que nos roba a través de la plusvalía, que es un término que ya nadie usa en los medios de comunicación, yo creo que ahora están googleando así, a ver, plusvalía, ¿esto qué es? Pues no vamos a poder defendernos de los ataques que sí son coordinados. Ojalá este libro sirva en algo a esa labor de pedagogía, para que se recupere esa conciencia perdida, si está perdida, para los que ya la tengan, genial. Esperamos darles más motivos para el cabreo, la indignación y sobre todo para la organización, porque hace falta también que pasemos un poco del cabreo a construir, ¿no? Entonces yo lo dejo aquí y les agradezco a todos su presencia hoy. Gracias. Gracias, Arantxa. Tiene la palabra Ricardo Onega. Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que voy a dejar ya, no voy a hablar nada del libro, voy a entrar ya en materia. Vamos a entrar a saco al debate. Como decía, sí, en las últimas décadas hemos visto cómo la clase obrera desaparecía del debate político y del debate académico, ¿no? El antiguo sujeto destinado a asaltar los cielos se había esfumado del mapa, ¿no? Había desaparecido. La deslocalización, las fábricas que se llevan a China o a México, el auge del sector servicios, la caída del muro. Pues bueno, todos estos elementos habían construido un relato en el que los obreros y obreras ya no existían, habían desaparecido. Lo que es peor, los obreros habían sido sustituidos por el precariado, el cognitariado, los migrantes, el multiculturalismo y, en definitiva, todo tipo de neologismos y nuevas palabras que, bueno, bajo nuestro punto de vista, escriben muchas tesis doctorales, pero quizá no describen la realidad tan bien como algunos se creen. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que la clase obrera es como Skynet y Terminator, siempre vuelve. Así, cuando Donald Trump gana contra todo pronóstico las elecciones, lo hace gracias a la clase obrera blanca. Así, cuando el Frente Nacional arrasa, es gracias a la clase obrera francesa. Y el mismo que nos habla de precariado nos dice que los barrios donde antes arrasaba el Partido Comunista francés, ahora arrasa Le Pen. De repente los obreros han vuelto y de repente hay barrios obreros otra vez. No, es alucinante. Y esto nos interesa, nos atañe, cuando Ciudadanos gana en el Cinturón Rojo de Barcelona es por culpa de la clase obrera charnega, que es muy analfabeta y muy española. Entonces habíamos quedado que la clase obrera
no existe, ¿no? Por una serie de cambios y transformaciones que muy bien nos ha narrado y contado gente como Toni Negri y Jorge Moruno, que no ha podido venir. Pero cuando reaparece esa clase obrera es paleta y racista y apoya a Trump, es fascista y apoya a Le Pen, o es analfabeta y muy española porque apoya a Ciudadanos. A ver si los paletos y los analfabetos vamos a ser nosotros, la izquierda, ¿no? Es una posibilidad a tener en cuenta. Creo que esta resurrección de la clase obrera nos debería hacer reflexionar en dos sentidos, ¿no? En dos direcciones. Por un lado, se pone de manifiesto que la clase trabajadora existe y es más antisistema de lo que mucha izquierda piensa en ocasiones, ¿no? Es muy permeable, esa clase obrera es muy permeable a lo políticamente incorrecto, a los discursos incendiarios, anti-establishment, a los outsiders, lo hemos visto con Trump. Creo que a veces a la izquierda, porque hay una especie de triángulo, ¿no? Izquierda, pueblo y clase obrera. Y creo que se nos olvida que la clase obrera es la más golpeada por la crisis, ¿no? Que está muy harta y que, bajo nuestro punto de vista, pide soluciones radicales. Por otra parte, y entramos un poco en lo teórico, creo que este resurgir o renacimiento de la clase obrera demuestra que la ausencia de un empleo fijo y estable no sirve para que se pierda esa identidad obrera. Esto le encantaría a Jorge Moruno, que no ha podido venir, pero lo va a ver por streaming. La clase obrera existe para sí más allá del empleo. Esto es muy interesante y lo hemos visto en la campaña de Estados Unidos. En Michigan, un estado tradicionalmente industrial y demócrata, sigue existiendo una conciencia obrera, estén o no las fábricas. Es decir, aunque la fábrica se haya llevado a México o en Detroit esté en bancarrota y ya no quede una sola fábrica de automóviles, pervive un sentimiento de comunidad, existe una conciencia colectiva, un carácter obrero que está ahí, esté la fábrica o ya no esté la fábrica, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no? Y esa conciencia pervive más allá de si hay empleo o no, y la extrema derecha, con Trump, un fascista, como decía Pablo el otro día, se ha dado cuenta de esa identidad obrera que pervive, ¿no? Y mientras aquí la izquierda estamos discutiendo o hablando de precariado en lugar de explotados, de micromachismo en lugar de machismo, de pobreza energética en lugar de pobreza, ¿no? El caso es darle vueltas a todo, porque a la izquierda somos muy divos y tenemos que escribir muchas tesis. Ahí tenemos a la extrema derecha comiéndonos la tostada, ¿no? Es increíble y creo que hay que recalcarlo. Ese discurso posmoderno, ¿no? Que justificaba la derrota histórica de la izquierda, aferrándose a esa ausencia de certezas en los relatos, ¿no? A ese todo es líquido, todo es gaseoso, todo es fugaz. Antes un obrero se miraba en el espejo y se reconocía como obrero con su mono azul y además reconocía a sus iguales, ¿no? Y se juntaban todos en el local del sindicato y surgían lazos de solidaridad. Pues creo que todo eso es mentira, ¿no? Creo que la conciencia obrera trasciende el empleo y exista la fábrica o no. La conciencia obrera, ese imaginario colectivo es muy poderoso como para que en cuestión de 20 o 25 años desaparezca. Voy a intentar explicar esto con un ejemplo muy básico y muy cercano, ¿no? Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que Vallecas es un barrio obrero, ¿no? Es un barrio con carácter obrero. ¿Por qué? Porque está lleno de fábricas y de hileras de miles de obreros con un mono azul. No, la mayoría de asalariados de Vallecas trabajan en el sector servicio, ¿no? Como pasa actualmente en la Europa occidental. Pero, bueno, hay un hilo rojo, una conciencia que pasa de padres a hijos, que hace que un barrio como Vallecas o un estado como Michigan pues permanezca esa conciencia obrera. Creo que el problema está en que para muchos autores, especialmente todo lo que es la escuela posmoderna y demás, piensan que la clase obrera es un señor con un mono azul que fuma ducados y piropea a las mujeres, ¿no? Y creo que es un concepto de la clase obrera completamente erróneo. Para terminar, me gustaría añadir al debate, a ver qué pensáis. Cerramos el libro con una cuestión bastante polémica. Yo no termino de entender por qué es polémica, ¿no? Es la cuestión de la paridad obrera. Que haya una cuota en los partidos de izquierda transformadora o como queráis llamarlo, una cuota reservada a miembros de la clase obrera, ¿no? Vimos en las primarias, las encarnizadas primarias de Madrid,
cómo las candidaturas se peleaban por feminizar la política y creo que está muy bien, ¿no? O hemos visto cómo candidaturas de izquierdas presumen de tener entre sus filas a candidatas de etnia gitana, o vemos la discriminación positiva en Estados Unidos con la población negra, cómo ha funcionado. ¿Por qué estamos tan locos por pedir cuotas para miembros de la clase obrera? Y bueno, terminando, quiero acordarme de Alfon, quiero acordarme de Nahuel, de Andrés Bódalo y los sindicalistas del SAT. Es interesante también el grado de represión que sufre la clase obrera respecto a otros colectivos u otras clases sociales. Se nos grita desde las tribunas, desde las editoriales, que la lucha de clases, ¿no?, es algo del pasado, es algo arcaico, es algo pasado de moda. Yo, la verdad, sinceramente, creo que es el último grito, ¿no? La lucha de clases es el pensionista que estira la pensión para que coman sus hijos y sus nietos. La lucha de clases es el padre de familia desahuciado que encima se siente culpable. La lucha de clases es la madre soltera que no llega a fin de mes y su hijo sufre bullying en el colegio porque siempre lleva las mismas zapatillas de marca blanca y los mismos pantalones raídos. La lucha de clases es la camarera de hotel que trabaja a 2 euros la hora, en pleno siglo XXI. La lucha de clases son las cajeras de supermercado, los teleoperadores en lucha, con dolor de espalda, el albañil en paro. Pero sobre todo la lucha de clases es que Rosa, en Reus, muera sola y a oscuras porque Gas Natural le cortó la luz. ¿Vale? Gas Natural. Rosa muere sola y a oscuras porque Gas Natural le cortó el suministro, mientras Rita Barberá muere también, pero en un hotel de 5 estrellas. Eso es la lucha de clases. Con el insulto añadido, lo hemos visto en la pequeña rueda de prensa que ha dado Pablo antes, con el insulto añadido, que es que no solo no nos dejan llorar a los nuestros. El otro día en Manresa, a Berni, un compañero, un amigo, además nosotros le tenemos mucho cariño porque fue la primera vez que salimos a tocar fuera con los chicos del maíz, nos llevó Berni. Pues el otro día se lo llevaron detenido por salir a protestar contra la pobreza energética, por salir a protestar por el caso de Rosa, la señora de Reus. Y se lo llevaron detenido. Es decir, no solo no nos dejan llorar a los nuestros, sino que además nos obligan a llorar a los suyos. Muchas gracias. Pues tiene la palabra Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Bueno, estar aquí no es una obligación, es un placer. A mí esto no solamente es lo que me parece más importante, sino que es lo que más me gusta. Es un honor presentar el libro de 2 compañeros a los que admiro y a los que conozco desde mucho antes de todo esto, de cuando los chicos del maíz hacían maquetas y nosotros salíamos en la tuerca. Y Arantxa desde que asesorábamos a terribles gobiernos en América Latina. Iba a decirlo yo. Pero ya lo digo yo, ¿no? Ya que han venido muchos compañeros de la prensa que tengan algo para justificar. Estar además con Diego Cañamero me dijo algo en la entrevista que está en su libro. Primera pista, porque veo muchas caras jóvenes. Hay un libro y una versión cinematográfica, Los Santos Inocentes, de Mario Camus, el libro es de Delibes, que tenéis que leer. Y ahí se ve a Juan Diego interpretando a un señorito, y Diego me decía, yo es que eso lo he vivido, o sea, es que no lo tengo que ver en una película, yo he vivido eso, yo he vivido lo que es que los señoritos te lleven a una cacería y que tú vayas como un perro a coger los pichones o los pájaros que matan y llevárselo. Y eso es un honor, porque cuando la subalternidad, cuando el sufrimiento, cuando la humillación se convierte en política, uno se da cuenta que en realidad detrás de todo esto hay un elemento moral que tiene que ver con la posición de clase. Y gracias a Tomás y a Cal por hacer posibles libros como esto. El poder está en todas partes y también está en las casas editoriales y Acal marca la diferencia.
Yo desde que soy famoso y salgo en la tele he tenido ofertas de muchas casas editoriales, de las que te ponen 3.000, 4.000 o 5.000 euros antes de que empieces a escribir una sola línea. Y yo sigo muy a gusto escribiendo para Cal, que me publicaban cuando no era nadie y cuando sacar un libro pues implicaba que probablemente la editorial perdiera dinero. Así que muchas gracias, un honor que esta sea pues nuestra casa. El libro. El libro está lleno de pistas, es un mapa. La primera, insisto en lo de las caras jóvenes, el título es un homenaje a Elio Petri, que tiene una película que se llama La clase operaia va in paradiso, la clase obrera va al paraíso. Elio Petri es al cine lo que los chicos del maíz al rap. Tenéis que ver el cine de Elio Petri, es imprescindible. Esa película, que a Jorge Moruno, por el que voy a romper una lanza, que Jorge Moruno, aparte de ser un experto en cuestiones de trabajo, en otras cosas en las que se mete últimamente mucho menos, pero de trabajo sabe un huevo, sabe un montón, y además tiene una vida laboral que no cabe en un folio, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Él sabe lo que es trabajar, no porque lo haya visto, porque lo haya leído, sino porque sabe lo que es ser clase obrera. Y esta peli le encanta porque es la película del obrerismo italiano. Hay otras pelis de Elio Petri, como La proprietà non è più un furto, La propiedad ya no es un robo, que es otra peli genial que hay que ver, de un tipo al que le produce alergia el dinero en las manos y le produce urticaria cuando lo toca. Muy grandes los italianos. Bueno, este libro tiene una cosa que me entusiasma, y es que se deja la idiotez esta de lado de que se puede escribir sin escribir contra nadie o contra nada, o que se puede no escribir a favor de algo. Esto es una cosa que se ha puesto de moda, decir, no, esto que he hecho yo no es contra nadie, ni en realidad está a favor de nada. Eso es imposible. Casi todos los libros, gracias a Dios, son contra algo. Este es un libro contra la izquierda académica. Os he dicho que soy doctor en ciencia política, pues eso, es un libro contra la izquierda académica que apunta, con malas formas, algo que es un poco verdad, y es que todos los que piensan la liberación de alguna manera buscan justificaciones para colocarse a sí mismos en el centro de ese proceso de liberación. Ergo, si los que estamos pensando la liberación nos dedicamos a trabajar en instituciones universitarias, es fundamental que le demos mucha importancia a un concepto que nos incluya. Y de repente los investigadores precarios, con malas becas, con malos salarios y con malas condiciones de trabajo, de alguna manera tenemos que forzar que el cambio necesariamente tiene que pasar por el sitio en el que estamos nosotros. Ese narcisismo de los intelectuales de izquierdas es una cosa que denuncia permanentemente el libro y que yo creo que está bien denunciarla, porque es verdad, porque cuando se teoriza algo que es cierto, o sea, claro que la precariedad es un elemento que define las características de la fuerza de trabajo en nuestro tiempo, claro que la fuerza de trabajo sindicalizada y con contratos laborales indefinidos, en el que tu oficio se convertía en una vinculación cultural con el espacio de trabajo, claro que eso cambia y después hay sectores, digamos, para los que la precariedad es la norma y no la excepción, pero claro, si forzamos mucho e insistimos en hablar de la precariedad de los estudiantes universitarios, que es verdad que muchos tienen que poner copa los fines de semana para pagarse la carrera, es verdad que se pierde de vista, y esto es otro elemento fundamental del libro, digamos, a una serie de sujetos sociales que no tienen el poder de la enunciación, que no tienen el micrófono, que no tienen la posibilidad de hablarse a sí mismos. Y el libro, a pesar de lo que pudiera parecer, hay un momento muy cómico en el que los autores se definen. Pues yo soy marxista-leninista, no sé qué, pues yo soy más bien trotskista, y a pesar de eso la clase obrera nos ha unido para escribir un libro. Entonces alguien podría pensar, a estos, ya lo decía Nega ahora, les gusta un tipo de clase obrera canónica, un tipo de clase obrera, digamos, mítica, una clase obrera masculina, sindicalizada, con banderas rojas, con obreros afiliados al sindicato, y no es verdad. En el libro, y hay otro de los mapas claros, hay algo de lectura fanonista. A Owen Jones seguro que le habéis leído un montón y se ha hecho famoso y tiene un libro que es la hostia, que es Chaps, y luego hay un montón de cine británico que nos enseña a los Chaps y que incluso pues, con el que llora Owen Jones y lloramos nosotros. Pride es una película que hay que ver, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos, pero a Frantz Fanon se le conoce mucho menos y tiene un libro que se llama Los condenados de la tierra, en el que da unas hostias enormes
a la izquierda europea y al marxismo europeo y dice, ustedes no entienden cómo funciona la subalternidad en los países del tercer mundo. Lo que ustedes llaman lumpenproletariado es fundamental para entender las posibilidades de transformación revolucionaria en África y en América Latina. Este estilo, o sea, un estilo irreverente, un estilo que reclama las culturas de lo subalterno, está en el libro, que reclama una idea de clase obrera no vinculada a su organización política. De hecho, hay una nostalgia permanente de, joder, qué pena cuando la clase obrera no se organiza políticamente, pero que reivindique esa cultura. Os pongo un ejemplo personal para entender a qué se refiere. Cuando yo tenía 13 años, en Fontarrón, es un subbarrio de Vallecas, damos un paseo un día por Fontarrón, y hay unas canchas de baloncesto, como en tantos barrios, y había un grupo de amigos. Y del grupo de amigos que jugábamos al básquet ahí, hubo uno que se hizo neonazi, que se hizo skinhead y se hizo nazi, y me contó que su padre, que era barrendero y que bebía mucho, y no debía ser un tipo muy simpático, le dio una paliza por hacerse neonazi, no porque el padre tuviera una gran conciencia política, sino porque le dijo, hijo, eso son ideas de ricos. Eso sirve muy bien para entender a qué se refieren cuando hablan de clase obrera. Ese señor, que sería un borracho y seguramente machista, y vaya usted a saber a qué partido político votaba, pero tenía un instinto. Si veo a mi hijo disfrazado de nazi, le pego una paliza porque eso es de los ricos. Eso me suena a mí que es de los ricos. Bien, quédense con ese hilo musical porque es el tipo de clase obrera, a veces bonita, a veces fea, que se describe en el libro. Ese sentido cultural aparece en muchos elementos que son claves para entenderlo. Por una parte, la cuestión territorial. ¿Cuál es el territorio de la clase obrera? El barrio. Y una conciencia de barrio que no tiene que ver necesariamente con el de barriada obrera, de barrio construido en torno a las fábricas, sino de sentimiento de barrio. Lo de Vallecas, lo que podría ser Orcasitas, lo que podría ser La Prospe, lo que podría ser Carabanchel. Claro que la mayor parte de la gente que vive ahí son asalariados del sector servicios, porque en una sociedad terciarizada, pues la gente trabaja en lo que te ofrecen trabajo, que no es en general, digamos, o solamente fábricas industriales. Pero existe una conciencia de barrio que se identifica muy bien con eso que llaman clase obrera y que tiene sus expresiones musicales. Como la clase obrera no suena a Coldplay, ni suena a, no sé cómo se llaman los grupos hipster estos, que no quiero mencionarlo porque luego me cae. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? La clase obrera suena a estopa. La clase obrera suena a otra cosa. Suena a algo que está a Rosendo, si me apuras, pero Rosendo es como muy políticamente correcto, de izquierdas, al barrio. Eso es. El grupo del barrio. Y hay cine, en el libro, cine kinky. Eso es cine lumpen, el cine del hoy de la Iglesia, de ver películas como Navajeros. A eso se están refiriendo. No se están refiriendo a eso de lo que decía la joven Guardia Roja, mañana por las calles, masas sin triunfo se alzarán, ante la Guardia Roja los poderosos temblarán. Eso, digamos, esa conciencia de clase que existía en los años 30 no es de lo que están hablando en el libro. Están hablando de otra cosa que se puede politizar en muchas direcciones. Y hay algo que hacen en su libro, que es la parte emotiva que te toca el corazón, que es que reconocen que la gasolina que les hace escribir el libro es el rencor. Es lo que decía ahora. Decías orgullo y rabia, ¿verdad, Arantxa? El orgullo y la rabia del origen social, lo que les hace escribir el libro, no es una cuestión menor. Son dos intelectuales profesionales, como viven de la pluma, casi literalmente. Pero el haber crecido donde han crecido, el ser hijos de quienes son hijos, es lo que les impulsa a escribir esto. Y no es una cuestión ni mucho menos menor, porque eso es lo que hace que el libro tenga un sabor especial, un sabor de revancha, de que lo que te empuja en última instancia a escribir el libro es un orgullo. De nuevo, un ejemplo lo expresa muy bien, que también sale en una letra de Billy Elliot. No sé si habéis visto la película. Billy Elliot es el orgullo de la clase obrera, porque es el orgullo de la clase obrera que el hijo de un obrero huelguista termine bailando el lago de los cisnes y no pierde su conciencia de clase. Y los lagrimones que se le caen al padre y que se nos caen a todos cuando vemos la película tiene que ver con lo que hay detrás de ese rencor, ese que dice, joder, lo que han tenido que sufrir para que pueda estar yo aquí y eso no se me olvida. Y entonces aquí, para empatizar, porque eso es clave cuando se lee este libro, no se puede entender la clase obrera sin empatizar, he tenido que buscar en mi vida también para entender eso. Yo vengo de una familia de izquierdas de toda la vida, pero soy hijo de universitarios. Mi madre, que está ahí, es abogada y mi padre es inspector de trabajo. Yo no he vivido directamente
esa subalternidad, pero sí indirectamente, porque mi madre sí lo conoció. Mi madre, que puede presumir de haber sido abogada de obreros, es hija de obreras. Y la criaron dos mujeres que eran dos obreras de Vallecas, que fueron las que me criaron a mí junto a ella. Y eso marca. Porque el que fueran dos mujeres obreras de Vallecas, con su mala leche también, o sea, con su manera de insultar, un insulto que era muy de mi abuela, y mi tía abuela era jodido paleto. Y dices, jodido paleto era una manera en la que dos señoras, hijas de un paleto de Soria que tuvo que emigrar a Madrid para hacerse panadero, era como despreciaban a la pobre gente de los pueblos que iba a vender los productos del campo a Madrid. Y sin embargo ya las de Vallecas despreciaban esa cultura, esa mala leche, eso que tiene que ver con cosas que entiendes cuando estás en el barrio. Eso tiene que ver también con el orgullo que sientes después al mirar a los que son hijos y nietos. Pues bueno, mi tía Ángeles sirvió en muchas casas fregando y decir, bueno, pues ahora el nieto de esa mujer está en la tribuna del Parlamento, pues cagándose en sus muertos, por decirlo pronto y bien. Y eso... El poder sentirte orgulloso de eso y que ese orgullo tú lo puedas plantear, digamos, en términos democráticos, porque la democracia es lo que... O sea, la democracia no es ir a votar cada 4 años, la democracia es que el hijo de un obrero manual pueda estudiar en la universidad o que en el Parlamento de un país pueda haber hijos o nietos de los que antes tenían que trabajar sirviendo a otros. Eso es lo que expresa que un país es democrático, no que cada 4 años te permitan ir a votar o que te regalen la monarquía dentro de la Constitución, como nos hemos enterado, bueno, algunos ya lo sabíamos hace pocos días, ¿no? De que mejor vamos a meterlo aquí, no sea que tenga que votar la gente. Y eso es muy importante para entender el libro, que llega, a mi juicio, a los 2 puntos, y ya con esto acabo, que es donde yo creo que está el acierto. O sea, creo que atinan en lo fundamental. Se dan cuenta de la importancia política de la clase media. La clase media es lo más importante políticamente. Y ellos se dan cuenta de que lo que ha pasado en España con el 15M es básicamente que han tocado las narices a la clase media. Lo que expresa el 15M es la destrucción de las expectativas de los sectores medios de nuestro país, que es lo que explica todo, es lo que explica el régimen político del 78 también. Clase media no es una noción sociológica. Podríamos estar horas discutiendo de qué es clase media y qué no lo es. Es fundamentalmente una manera de autopercibirse que tiene que ver con las expectativas. El éxito político del Partido Socialista Obrero Español en los años 80 es que es capaz de construir un amplísimo concepto de clase media en el que asalariados de todo tipo dicen, coño, voy a poder tener una segunda vivienda en el pueblo, me voy a poder ir de vacaciones a lo mejor una semana, voy a poder conducir un coche y mis hijos van a ir a la universidad. Yo soy clase media. Esto es lo que significa estar en Europa. Eso lo expresa muy bien la publicidad. La publicidad siempre presenta los sujetos de clase a los que el espectador, a los que el consumidor querría aspirar, siempre un poquito por encima, un poquito más guapos, un poquito más ricos, con un perro un poco más bonito que tú. Eso entra en colapso con el 15M. Porque has tocado a esos sectores y hay de ti como toques las expectativas de los sectores medios. Entonces los sectores medios miran y solamente necesitan que llegue alguien y les diga las élites políticas y las élites económicas, porque es verdad, y eso provoca enormes cambios políticos y, digamos, un nuevo reparto de posiciones ideológicas. Y aquí es donde entra, y ya con esto voy acabando, la contradicción en la que vivimos nosotros. Cualquier pelea política es una pelea política por lo popular. Antes Nega decía izquierda, pueblo, clase obrera. Hablar de clase obrera es básicamente remontarse a la idea de un sujeto histórico que se presenta como universal y que sería el sujeto transversal. Si se dice que hay un sujeto que puede cambiar las cosas, es que es el sujeto transversal. Si se dice que hay un sujeto avanzado con cuyos intereses se identifican la mayor parte de los sujetos sociales, es que hablamos de un sujeto transversal. El sujeto transversal, para definir la estabilidad de los sistemas políticos en Europa occidental, era la clase media, que, como explicaba Arantxa, claro que eso tiene que ver con el miedo a lo que existía al otro lado del muro de Berlín. Por eso hay que crear una cosa que se llama estados del bienestar, que construye una conciencia, incluso en los sectores organizados de la clase trabajadora, de nosotros somos clase media. Nosotros somos la centralidad, nosotros somos la mayoría, nosotros somos el sentido común, nosotros somos Alemania, nosotros somos Francia, nosotros somos pueblo, nosotros somos país. La pelea política es siempre pelearte por lo que en última instancia sirve para que se identifiquen todos.
En los movimientos de crisis eso entra en disputa y de repente lo que sirve para que se identifique todo el mundo puede variar. Y aquí hay una contradicción nuestra, hay una contradicción de Podemos. Nosotros hemos conseguido politizar a sectores no politizados previamente y que responden muy bien a esas características de la clase obrera. Se ven los mítines. O sea, en nuestros mítines la izquierda tradicional alucinaba porque era a donde va gente de barrio de verdad, es a los mítines de Podemos. En Cataluña eso es espectacular. Cuando hicimos Catalunya sí que es pot, el contraste que había entre la militancia de Iniciativa per Catalunya y la militancia de Podem, o sea, era como hasta en el físico. O sea, hasta en el hecho de haber tenido un tratamiento bucodental de pequeño o no haberlo tenido. O sea, había, coño, que se veía, que se veía, y sobre todo cómo iban los nuestros. La gente de izquierdas va vestida bien, o sea, aunque sea bohemia, pero bien. La gente de los círculos de los barrios, todos con camisetas moradas. ¿Qué coño? Si vamos a ver alcoletas, vamos todos con camisetas moradas. Ni bufandas, ni... Y eso ocurre con Podemos, con un tipo de pueblo que no se politiza a través de las redes sociales, que se politiza a través de la televisión, que yo no veía la sexta noche, yo iba, pero yo si tengo un sábado no lo dedico a ver la sexta noche, la gente sí, y la gente se identifica con el de la coleta que dice, hostia, eso me mola. Y al tiempo que hacíamos eso, éramos conscientes de tener un país en el que si de repente dices, es que nuestro país expulsa a sus mejores investigadores y la generación más preparada que se ha tenido que ir, que no es mayoritaria, en el libro lo explican. Son más los que se tienen que quedar aquí al paro a curros de mierda que los que se van a currar a Londres o a currar a Alemania. Pero todavía estamos en un país en el que señalar una cosa que también es una victoria histórica de la clase obrera, señalar a los que se han formado tan bien y se pueden ir, todavía genera en la sociedad un enamoramiento. O sea, es más útil o es más fácil indignar a tu país hablando de esos grandes investigadores que están produciendo riqueza en el exterior en lugar de producirla aquí, en vez de hablar de los chaps. Pero esa tensión, que es uno de nuestros debates fundamentales, yo creo que solo se puede resolver, y esto marcará lo que tengamos que discutir en los próximos meses, si apostamos por una noción de transversalidad que se construya en lo popular. Porque si la transversalidad se construye en una recomposición del concepto de clase media, del concepto burgués de clase media, creo que nosotros no podemos ganar. No podemos ganar aunque nos disfracemos de eso, aunque incluso empecemos a vestir como clases medias. Pero ahí nos gana cualquiera. Nos ganan los viejos partidos y nos gana Ciudadanos. No es que la composición social, ni tampoco de los líderes de Ciudadanos, sea distinta a la nuestra, pero su aspiración sí. Claro que visten como gente de clase media. Claro que sus inquietudes culturales tienen que ver con el concepto de clase media. Claro que sus aspiraciones, su manera de entender incluso la relación con un banco o la relación con la propiedad de una vivienda tiene que ver con esa ideología que es la base de sostenibilidad de un Estado de Europa que funciona relativamente bien. Yo creo que si vamos a eso, que si pensamos que la disputa de la centralidad está en quitar el concepto de clase media a los que lo tenían, creo que nos equivocaremos. Creo que no se dan, por una parte, las condiciones económicas, creo que vamos a una situación de precarización creciente y creo que nosotros solamente podemos ganar si somos capaces de politizar el orgullo de lo popular. Y politizar el orgullo de lo popular implica ser políticamente incorrectos, implica un tipo de desafío en el que asumes que te vas a quedar en minoría respecto a lo que se publica, respecto a los que controlan el 80-90% de lo que lees, lo que ves y lo que oyes, lo que nosotros podamos hacer se va a quedar inicialmente en minoría, pero sin embargo lo estás disputando en el ámbito de lo popular. La sensación que yo tengo, por ser polémico y responder a las preguntas que me hacían antes, es esto que hemos hecho del famoso minuto de silencio ha merecido un linchamiento mediático unánime. Y sin embargo creo que en el país hay un debate, porque lo que yo me encuentro en la calle es felicitaciones, por fin hay alguien que no es hipócrita, por fin hay alguien que habla nuestro lenguaje, por fin hay alguien que lo hace distinto. Claro, es arriesgado, porque que te estén dando hostias en todos y cada uno de los medios, que hasta los viejos progresistas de siempre, los viejos izquierdistas de siempre te digan cómo os habéis pasado, es un riesgo. Claro. Pero lo que se construye a nivel de la gente, en un sentido común de un montón de gente que dice, hombre, ya está bien de hipocresía en este país, permite
generar un nuevo sentido común que yo creo que va ganando posiciones. Nosotros siempre lo vamos a tener difícil. Cualquiera que defienda a la clase obrera va a tener todo mucho más difícil que respecto a quien diga dejemos las cosas como están y hagamos pequeñas reformas. Pero creo que hemos conseguido abrirnos paso de una manera histórica precisamente diciendo y haciendo las cosas que casi nadie se había atrevido a decir antes, y creo que este libro es un material explosivo que sirve para que ese campo de lo popular crezca, así que leedlo todos y todas. Gracias. Pues cerramos con Diego Cañamero. Diego. Bueno, buenas tardes noche ya. Para mí es una satisfacción estar aquí hoy, entre otras razones porque, bueno, el compañero y la compañera que escriben este libro, por verdad, yo creo que lo han hecho con una profundidad enorme y, sobre todo, con un sentimiento de querer recuperar algo al cual se le insulta continuamente y está ahí, está vivo y está ahí, ¿no? Que es la clase obrera, que son los trabajadores, que son los que crean riqueza en una sociedad y que realmente se le margina, se le olvida, incluso se le insulta, ¿no? También, como no, con el compañero Pablo, que, bueno, creo que fue un acierto, sinceramente fue un acierto, cuando decidió, después de esta ola gigante que se estaba dando en el Estado, de cambio de la sociedad, del 15M, de las marchas de la dignidad, de las mareas, de las luchas mineras, del Mercadona, del Carrefour, cuando nosotros fuimos a denunciar esa situación, de crear esta herramienta. Yo incluso me acuerdo que le dije, cuídate, Pablo, eres una persona ahora mismo bastante valiosa, no vaya a quemarte en algún proyecto que no nos lleve a buen fin. Y yo tengo que reconocer que, bueno, él y los que decidieron esto acertaron en el proyecto. Creo que necesitamos una herramienta nueva. Los partidos son como los vehículos. Cuando se escacharra y te dejan tirado en la cuneta o en la carretera, te busca otro, porque no te lleva al trabajo, no te lleva donde tú quieres. Son herramientas. Y cuando vas a trabajar al campo o a la albañilería, si está mellada la herramienta, pues te tienes que buscar otra. Y si no te la puedes afilar, pues te compras otra y ya está. Y yo creo que ahora tocaba esta herramienta y la verdad que hay que agradecer a Pablo, que, bueno, que lidera esta herramienta que es muy importante. Yo creo... El libro dice... el tema de la clase obrera no va al paraíso. Nunca estuvo en el paraíso. Pero sí en los pozos mineros, sí en los puertos, sí trabajando en los campos, sí en los servicios, sí creando riqueza y plusvalía para una minoría de ricos. Sí, eso es la clase obrera. Pero ¿qué es lo que pasa incluso con este tema? Pues que el sistema económico, lo que se le llama suavemente de libre mercado, sistema económico de libre mercado, capitalismo, intenta por todos los medios que la clase obrera asuma sus valores, lo asuma. Incluso el más pobre de los pobres cree que es una cuestión coyuntural su vida y que pronto puede cambiar. Vemos los inmigrantes que llegan de fuera, de países empobrecidos, no pobres, empobrecidos, a nuestras tierras, que viven peor que en sus países, pero tienen el sueño que su vida puede cambiar. El sistema capitalista inteligentemente intenta introducirnos en el alma, en el corazón, en nuestra mente, que la felicidad es los bienes materiales. No es la cultura, no es el ocio, no es el llevarte bien, no es el tener una familia, un trabajo decente, no, sino otras cosas más, que es el tener los bienes materiales. Y la verdad que en esta batalla ideológica el sistema nos está ganando. Y hace falta que
esa cultura del sistema, que es la que nos lleva a la destrucción de todo, cambiarla. Hace falta que eso lo hagamos para cambiar desde abajo, con otras mentalidades. Yo cuando los chicos del Maíz se ofrecieron a cantar en Marinaleda en el 2012, que no lo pudieron hacer porque cayó una tormenta, ¿verdad? Y al final estuvo allí los compañeros de escape para el tema de la represión contra nuestro sindicato, contra el SAC, SAC. Y nosotros, ¿por qué nos reprimen? Nos reprimen porque pertenecemos a la clase obrera, porque pertenecemos a una clase social que no está de acuerdo en seguir permanentemente humillada, explotada, saqueada, sin ningún futuro. Y nos rebelamos contra eso. Y como nos rebelamos contra eso, el sistema emplea la represión. La mentira, la represión, cualquier cosa para intentar que esta clase social, pues la verdad, no consiga sus derechos. Y entonces hay una represión fortísima. Digo que el sistema intenta por todos los medios introducir esa cultura de que todo el mundo puede llegar a ser rico mañana o pasado. Y la gente sueña con meter la lotería para el 20 y tanto de diciembre el toque. O las quinielas, las primitivas, todo el mundo sueña con eso. Incluso en Andalucía el sistema nos dice que la duquesa de Alba había que premiarla con la medalla y con nombrándola hija predilecta de Andalucía. Y resulta, porque 34.000 hectáreas tiene la Casa de Alba, yo no estoy en contra de la persona como tal, igual que ha dicho Pablo contra Rita Barberá, yo creo que hay que ser, en fin, ser solidario con una persona que muere por causa de esas características. Y por lo tanto la duquesa de Alba no está en vida y yo tampoco me he alegrado que esa persona hubiera morido, ya era bastante mayor, pero tampoco. Incluso con el hijo de la duquesa de Alba y tuvimos un rifirrafe allí en un cortillo porque dijo, el hombre se atrevió, que es que nosotros no queríamos trabajar y que nada más queríamos cobrar el PER. Y digo, ¿y tú la tierra de dónde la abras? ¿De los hartos del caballo o qué? Que está todo el harto del caballo, ¿no? Digo que el sistema premia a la duquesa de Alba, a la Casa de Alba, a la duquesa de Alba con la medalla. Y nosotros vamos a la puerta y le llevamos un listado al señor Chávez, que estaba de presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y le dijimos, mire usted, aquí tenemos un listado, por si usted no lo tiene, de la gente que usted le podía dar la medalla. Mira, esta persona cuida a sus padres, trabaja todos los días y por de noche tiene que cuidar a sus abuelos. Esta otra persona es estudiante, se está pagando la carrera trabajando después en la hostelería. Este albañil se levanta a las 5 de la mañana y se juega la vida a lo harto un andamio. Este campesino labra los campos y cría las aceitunas para que las podamos nosotros comer. Este jornalero está en paro y trabaja así. Nosotros le llevamos una lista, pero aquello no le sirvió. Nos mandó la policía y nos apaleó en la puerta del Teatro de la Maestranza, porque habíamos nosotros roto la boda esa de la duquesa y que el premio que le damos. Sin embargo, la misma gente que premian a la duquesa de Alba con 34.000 hectáreas, que cobra 3 millones de euros por tener tierra, solamente 3 millones de euros por tener tierra como gastos corrientes, ¿eh? No tiene finalidad finalista, no es para cursos, no es para que cree trabajo, ni respete el medio ambiente, ni cree industria de transformación. Toma usted el dinero y se lo gasta donde usted quiera. El PER de los ricos, que nadie habla. Pues nos meten en la cárcel Andrés Bódalo, sindicalista, jornalero, concejal en el Ayuntamiento de Jaén y candidato en la provincia de Jaén por Podemos, que le faltaron 1000 votos para ser elegido diputado, que por eso estoy yo aquí, coyunturalmente. Que yo a Madrid he venido 4 o 5 veces, ahora estoy viniendo más. Vine en el año 86 porque me iban a meter en la cárcel para protestar. Que, por cierto, asociaciones de vecinos de Vallecas,
de Villaverde, de todos los barrios de Madrid, nos acogieron, veníamos 300. Pero bueno, fue una cosa en el año 86. Aquello fue una cosa importantísima, donde, bueno, pasaron por la iglesia donde estábamos encerrados todas las personalidades de aquí de Madrid, entre ellos, bueno, de la cultura, Vito Manuel, Ana Belén, hasta el alcalde de Madrid se acercó allí a visitarnos, Barranco, ¿no? Que era el que nos iba a meter en la cárcel, claro. Eso es, porque resulta que en el año 83, recién salió Felipe González como presidente, nos encerramos en el ayuntamiento porque no había dinero, no había trabajo y no había nada, y resulta que eso no lo sabe la opinión pública. Nos pusieron goma 2 en la puerta del ayuntamiento y volaron la puerta. Y nos sacaron y nos metieron en la cárcel, que por cierto tuve 10 días en la cárcel, declararon huelga de hambre, ¿no? Todas esas cosas hace falta que lo sepan, sobre todo la gente joven, es muy importante, ¿no? Porque eso de ser de izquierda, ¿qué es ser de izquierda? O que ser del pueblo. ¿Qué es eso? Ser de izquierda, ser del pueblo es defender al pueblo, ¿no? Ahora, si tú te vas a defender tú y los tuyos, y el pueblo, la mayoría no te defiende, pues no, eso no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con el pueblo. Entonces, claro, que los partidos, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues fundamentalmente manipular todo eso para hacer lo contrario. O una pregunta que os hago, digo al hilo del Taitón, que estoy pegando zarto, pero bueno, voy por ahí. Al hilo de lo que estaba hablando, ¿alguien de los que votan con su voto autoriza a los partidos para que haya 5 millones de parados? Pregunta. ¿Alguien cuando vota quiere que la jubilación sea a los 67 años? ¿Quiere que le quiten el cheque bebé a las madres de 2.500 euros? ¿Quieren que le dé a los bancos 200.000 millones de euros? ¿Quieren que haya reforma laboral tan dura y tan cruenta en contra de los trabajadores? ¿Alguien con su voto autoriza eso? Y si no lo autoriza el votante, porque el votante lo que quiere es que con su voto sirva para crear riqueza, trabajo, bienestar, futuro, para sus hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos manipulan todo. Es como cuando hablan de la democracia, pero ¿la democracia qué es? Cuando la democracia no tiene pan, ni tiene trabajo, ni tiene garantía, ni tiene derecho, es un sarcasmo, una mentira, es, como decía Mandela, una cáscara vacía, no es nada. Yo creo que es muy importante recuperar, sobre todo el espíritu de rebeldía para cambiar las cosas. Un acierto con Podemos. Y nosotros en Andalucía hemos dicho, para adelante, nos metemos aquí de cabeza, creo que esta ola es de la sociedad civil. Podemos es de la sociedad civil. Es el resultado de todo lo que se ha hecho durante estos 8 años de crisis, o el invento de la crisis de ellos, fundamentalmente para quitarle todos los derechos a los trabajadores, que hemos retrocedido la clase obrera y los trabajadores 30 años hacia atrás, 30 años hacia atrás. Yo no he visto nunca una situación como la que estamos viviendo hoy en la construcción, en la hostelería, en el tema de las trabajadoras que trabajan en las cajas de los Mercadona o los Carrefour, que por eso cuando fuimos nosotros al Carrefour y al Mercadona, aunque nos dicen la 13 y la 14 y la 15, bueno, todo ese tipo de televisión ahí un poquito que están nada más que para criticar y estas cosas, y los Marwenda y los Guinda y todo este tipo de gente, ¿no? Bueno, nosotros fuimos a denunciar que en Andalucía había 400.000 familias sin trabajo y sin ninguna prestación social. Sí, que el hambre estaba llamando a las puertas, que había cola en Cáritas, que había cola en la Cruz Roja, que había cola con las mojitas y en los servicios sociales del ayuntamiento, que había personas autónomos que habían perdido su negocio o pequeñas empresas que de noche a las 12 de la noche llamaban las puertas de esas organizaciones de la ONG para pedir una cesta de comida. Y por eso fuimos nosotros al Mercadona a coger 4 o 5 carros y denunciar aquella situación. Y también al Carrefour. Pero aquello saltó que le dio la vuelta al mundo, ¿no? La vuelta al mundo. Entonces ya estamos esperando, ¿me entiendes?, el tema del juicio que llegará pronto, creo que en noviembre, 23 de noviembre, que nos piden ahí años de cárcel y ya veremos qué pasa, porque ellos no se andan con chiquitas, porque el Partido Popular, el Partido Popular, o el partido de los ricos, o el partido de los corruptos, el partido como les quiera usted llama, este partido va fundamentalmente a intentar impedir que la clase obrera, que el movimiento social, que la mayoría social empiece a respirar con fuerza. Pero yo decía que hay que reconstruir todo el tema de la clase obrera.
¿Y cómo se reconstruye? Fundamentalmente con la calle. Decía, Podemos ha dado el paso de tener en las instituciones un montón de gente muy decente, jóvenes con mucha formación, muy decente, con muy buenas ideas, con ganas de cambiar las cosas. Pero si eso no lo conectamos con la calle, que es el Parlamento del pueblo, las plazas y las calles son el Parlamento del pueblo. Si eso no lo conectamos con la calle, no cambiamos nada. El empuje de la clase obrera, el empuje de la sociedad civil, el empuje de la mayoría social tiene que estar. Y ahí, ¿quién tiene el papel fundamental? Todo, pero fundamentalmente los jóvenes, la gente joven. Ese testigo es de los jóvenes, que realmente mañana seréis, o muchos seréis, abogados, arquitectos, periodistas, etc. Pues esa juventud es la que tiene que intentar tener ese impulso, vertebrar la sociedad, vertebrar los barrios, vertebrar todo lo que hay, como una tela de araña, fundamentalmente conectado con el tema del poder político que estamos intentando desde Unidos Podemos, o las mareas, todo lo que confluye realmente esto, para darle vida a un cambio de la sociedad. Necesitamos ese cambio, no solamente porque vayamos a conseguir vivienda o trabajo, necesitamos ese cambio porque si no hay cambio, hay muerte para la sociedad, para la naturaleza y para todo. Necesitamos ese cambio fundamental. Y eso solamente se puede hacer si hay implicación desde abajo arriba. Si no nos implicamos, no va a haber cambio. Y nosotros hacemos lo que podemos desde el movimiento social. Ahora hay preparado grandes movilizaciones. El día 4 de diciembre en Andalucía recuperamos ese año 77 donde 2 millones de personas salieron a la calle. Pues este 4 de diciembre queremos recuperar. Después tenemos manifestación Doñana. El día 3 en Madrid las marchas de la dignidad. El día 21 de diciembre el tema, también hay movilizaciones que Podemos con muchas organizaciones están convocando. Pues eso es lo que le da vida realmente a los cambios. Si dejamos que no haya movilización, vertebración en la sociedad y dejamos simplemente a los sabios de la política gobernando, realmente ellos podrán con nosotros, porque lo controlan todo, o casi todo. Los medios de comunicación, la prensa, los jueces, todo lo controlan ellos. Y para quitarle ese control, el pueblo tiene que estar organizado y dispuesto a cambiar la sociedad. Yo simplemente os dejo este mensaje. Las cosas hay que cambiarlas, tarde lo que tarde. Y además es muy importante que no nos variemos. Hay una teoría que a mí me da mucho susto cuando dicen, bueno, pues si no podemos conseguir 10, 1 es más que 0, o 2 es más que 0, porque si no podemos conseguir lo que pedimos, bueno, nos conformamos con menos. Eso es muy peligroso. Tenemos que coger la autopista de la clase obrera, del movimiento social, de los colectivos, de la mayoría social. Y si no lo conseguimos hoy, ese cambio, lo conseguiremos mañana. Y si no, pasado mañana. Y si no, cuando pase un año, o si me apuráis, cuando pase 1 millón de años. Jamás podemos renunciar a los valores universales de la clase obrera y del ser humano. Jamás, que es la libertad y la justicia. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Felicitar por el libro, que es muy importante. Esa clase obrera hace falta que resurja, que aunque no, como decía Pablo, no tenga el mono azul y tal, pero bueno, está diversa en la sociedad, en todos los sitios, de manera precaria, sin trabajo, a media jornada, en fin, en la universidad, dando clases. Todo eso tenemos que aglutinarlo para cambiar la sociedad. Simplemente eso. Mucho ánimo, buenas noches y realmente el futuro es nuestro. Bueno, nos hemos comido casi todo el tiempo, pero queda un poco de tiempo para preguntas. Yo rogaría que, dado que la prensa ha tenido su momento antes y su espacio antes, sean preguntas relacionadas con el libro y damos la palabra.
No sé si hay más preguntas, las vamos acumulando. Hola, ¿qué tal? Soy Dani. ¿Qué edad creéis que es recomendable para leer el libro? Bueno. Bueno. Mayores de 18 años, ¿no? Porque damos mucha caña y hay mucho... la verdad es que no lo sé. Esto lo hemos debatido, ¿no? ¿A quién va a llegar realmente? Fantaseábamos con la idea de que en cada andamio hubiera un obrero leyendo el libro, pero sabemos que eso, por desgracia, no iba a ser así. Nosotros, pues, nuestra franja de edad que barajábamos, pues era eso, joven universitario, joven de la FP, esa es un poco la franja de edad, tampoco, pero bueno, es que cada caso es un mundo, Yo me leí libros súper jovencito y aquí me tienes, que luego entiendes después, a veces, ¿no? Que no sé, que no creo que haya ningún tipo de edad recomendada. Yo creo que cada cerebro se desarrolla a su ritmo, algunos a veces ni siquiera se desarrollan. No voy a poner ejemplos, así que pa'lante. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Lo tengo complicado para llegar allí. Hola, buenas. Bueno, tenía una pregunta para Nega. Has hablado antes, pues bueno, de Detroit, Michigan, barrios, bueno, lugares obreros en los que ya no hay fábrica, pero que el sentimiento de la clase obrera sigue allí. Ahora bien, ¿tú piensas que eso va a ser siempre así? O sea, si seguimos con esta situación 20 años más, con Trump en Estados Unidos, imaginemos a Rivera en España. ¿Ese sentimiento tú crees que va a seguir siempre, por ejemplo, en barrios como Vallecas o así? Yo creo que se transmite de padres a hijos, pero lo estábamos comentando antes. Es súper interesante y súper potente. O sea, yo cuando lo leí me quedé impactadísimo, que salían unas declaraciones de Trump diciendo que había una fábrica de Ford que se la querían llevar a México, no sé dónde, y él diciendo que no, que esa fábrica se va a quedar en suelo norteamericano. Eso es dinamita pura, o sea, para el trabajador de a pie. O sea, oye lo que nunca oye de su representante, de su supuesto representante, que tendría que ser el Partido Demócrata, ¿no? Sí lo decía Bernie Sanders, pero bueno, todos sabemos cómo terminó la cosa. Yo creo que esa conciencia colectiva se transmite de padres a hijos y creo que el ejemplo de Vallecas es paradigmático en ese sentido, ¿no? Ese sentir de barrio obrero, esa conciencia colectiva, más allá de que existan esas fábricas o esas hileras de obreros o esa... Creo que, hombre, si me preguntas dentro de 100 años o 200 años, no sé el capitalismo, cómo se va a desarrollar, qué va a pasar, si va a haber una tercera guerra mundial, que es bastante probable con el loco este, teniendo el acceso al botón rojo nuclear. No sé, pero creo que en 20, 30, 40 años vista sí que puede permanecer ese sentimiento de comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias a los ponentes y por haber traído aquí la presentación del libro a Madrid. En especial a Cañamero, ejemplo de admiración para la clase obrera. El libro para mí es un ejemplo, o sea, es como si hubiese descrito mi vida en la universidad, claramente, o sea, perfectamente. Y por sacaros alguna pega y a ver aquí cómo me argumentáis, ¿no? El ejemplo de cuando ponéis lo de los uniformes. Yo también he llevado J. Hyber, camisa Fruit, de la Company Fruit y demás, y creo que sí que es verdad, estando de acuerdo con vuestros argumentos que dais en el libro, la realidad es que yo cuando iba con mi pantalón de chándal que estaba roto con la esta de Goku, ¿no? Aquí tapando la rotura, pues mis amigos o amigas que pertenecían a lo mejor dentro del mismo barrio, estaban en un entorno, una posición socioeconómica un poco más alta, me venían a mí con esas pintas. Incluso hasta la forma de hablar también era diferente. Y decías, hostias, por mucho que me pongas un puto uniforme, yo voy a seguir
eso sí se va a seguir replicando, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo argumentáis eso. Sí, está claro que hasta en pues, el eje al hablar, la profesión de los padres, pero pensamos, y creo que estamos los dos de acuerdo, ahora te comentará Arantxa, que el uniforme en los centros públicos atenúa de alguna manera esas diferencias. Está claro que el que sea hijo de un arquitecto será hijo del arquitecto y el que sea hijo de una madre soltera que hace la limpieza, eso no lo vas a poder. Pero de alguna manera pensamos que crea un respeto por la institución que en la actualidad no es que el otro día el programa de Évole, pues eso, desde padres que llegan diciéndole al profesor por qué ha suspendido a mi hijo y de alguna manera, aunque sea de forma muy tenue, pues suaviza esas diferencias de clase tan brutales, ¿no? Me alegra un montón que hayas dicho eso, ¿no? Habéis descrito mi vida en la universidad. Creo que nos ha pasado a todos, un poco a todos los que hemos tenido la suerte de llegar a la universidad viniendo de hogares obreros, ¿no? Yo lo veía que era o sea, la gente que se pasa el día en cafetería, la gente que va con un coche. Yo decía, esta gente, claro, yo iba en metros, pues no, había gente que llegaba y aparcaba el coche en la puerta y era su coche, y pagaban, el padre o sus padres les pagaban la gasolina, el café en cafetería, el seguro de circulación, ¿no? Y yo me alucinaba como un niño de 18 años o 19, su padre le ponía un coche y además, si eran de fuera, le ponían un piso para que viviera en la ciudad y montara fiestas universitarias. O sea, yo no he podido montar una fiesta en un piso mío hasta los 36 años, tío, ¿sabes? O sea, es que... Y esa gente con 18 o 19 años, claro, está claro que en la universidad no puedes obligar a la gente cómo tiene que ir vestida, porque a partir de los 18 años cada uno viste como quiere. Pero yo creo, y creo que Arantxa también, pensamos que en la educación secundaria y en la primaria el uniforme obligatorio, y no es tan raro, ¿eh? Si recordáis Billy Elliot, que va a un colegio público, van todos con su camisa y su corbata. Y creo que no es ninguna locura, más viendo los casos que hay de bullying, de acoso, de mira, este lleva marca tal, este es tal, este lleva el pantalón de su hermano mayor y le queda grande, no sé, creo que de alguna manera atenúa esas diferencias tan brutales que hay de clase, que sobre todo en la infancia se acentúan de una forma brutal, porque los niños son muy crueles y creo que eso de alguna manera pues atenúa esas diferencias tan brutales. Hola, buenas tardes. Me llamo Raiko, soy de Tenerife. Raiko es un nombre canario, un nombre bereber, es un nombre rebelde. Mi intervención es a propósito de lo que habéis dicho los cuatro, pero sobre todo a propósito de lo que ha dicho Diego, a propósito de no perder la rebeldía. Vengo de clase obrera, vengo de clase inmigrante. Mis abuelos, mis padres, eran argentinos, son argentinos. Mi abuelo Ángel, mi abuelo materno, falleció con 42 años a las 4 de la mañana cargando neveras porque era camionero. Mi abuelo Humberto, mi abuelo paterno, no sé cómo lo hizo, pero pudo sacar adelante una familia arreglando relojes. Él era relojero y entonces pues era muy caro en el barrio donde vivían pues comprarse un simple mechero. Aparte de arreglar relojes también recargaba mecheros. La idea de barrio que comentáis, siendo una familia de izquierdas, yo sé que a Pablo le gusta mucho el cine, seguramente habrá visto Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, pues un barrio argentino más o menos de ese estilo. Lo más rebelde que pudieron hacer en su vida, viviendo épocas de dictadura, pues fue que a sus hijos, tanto mis abuelos paternos como abuelos maternos, pudieron lograr que sus hijos, mis padres, pudieran escapar de aquella dictadura y llegar a España a finales de los años 70. Yo nací en el año 84, 1984, también es una fecha algo simbólica. Y como os dije, pues me llamo Raiko. Mis padres al llegar a España pues se dedicaron a lo que hoy en día viene siendo el top manta. Vendían muñecos que fabricaban en la calle, corrían delante de la policía, alguna vez fueron detenidos, apaleados y bueno... eso fue lo más rebelde que pudieron hacer en su vida y todo lo que pudieron conseguir fue alquilar una tienda en el sur de Tenerife y vender pues, artículos de souvenir durante 30 años. Y lo más rebelde que pudieron hacer en su vida, pues tener 3 hijos y ser los 3 primeros universitarios de toda la familia desde los ancestros, ¿no? Yo soy abogado, tengo un hermano de 23 años que es ingeniero y un hermano mayor de
36 que farmacéutico. Tanto yo como mi hermano menor pues hemos sufrido la precariedad laboral en su mayor esplendor. Muchas veces gente dice la precariedad laboral es cobrar 100 euros, 200 euros, 300 euros, yo sé lo que es trabajar gratis. Pero comparto totalmente lo que dice Diego de que llega un día en el que hay que explotar y hay que ser rebelde, hay que fomentar esa rebeldía y decir hasta aquí. Pude, en los despachos en los que trabajé, el primero el que empecé haciendo prácticas, pero ¿qué significa, Pablo, Diego, Arantxa, Ricardo, qué significa hacer prácticas? Significa darte de alta como autónomo, significa ejercer máximas responsabilidades porque uno lo que quiere es ejercer, ¿no? Cobrando absolutamente nada. De ese despacho pasé a otro a cobrar 300 euros. Recuerdo que mi primer sueldo de 300 euros le llegué a dar un abrazo a aquel jefe por haberme pagado. De ahí pasé a otro despacho a cobrar un primer mes 900, pero por formular mal un escrito que no se llegó a presentar, en el segundo mes me bajó el sueldo al 50%. Entonces, lo más rebelde que pude hacer en esas 3 empresas fue, con un maravilloso objeto que se llama Pendrive, pues fue sacar toda la información y todo el archivo posible de esos despachos para todos los modelos, digamos, de escritos, para desde mi casa poder aprender y poder ser lo que soy hoy en día, que soy autónomo auténtico, no falso autónomo. Es decir, tengo mis propios clientes, que son los clientes que pude robar, entre comillas, y agradeciendo esa palabra en el sentido bueno de esos despachos, y hoy en día pues puedo dedicarme plenamente a mi oficio. Entonces, como veo, tengo 32 años, veo aquí muchas caras jóvenes y muchas caras que espero que no tengan que pasar por lo que yo pasé y por lo que está pasando mi hermano, que tiene un expediente brillante, es ingeniero, 23 años y es ingeniero industrial, y está pasando por lo que pasé yo en Tenerife. Entonces, pues, decirle a esta cantidad de jóvenes que hay aquí que sean rebeldes, que como yo, pues, puedan denunciar esas situaciones, y que yo estoy seguro que hoy en día que podemos ser rebeldes y que nos permiten ser rebeldes, no como en épocas de mis abuelos que desaparecían, como aquí. Seamos rebeldes y estoy seguro que podrá llegar el día en el que surge ese cambio. Así que nada más, muchísimas gracias. No, quería hacer un comentario. Me has leído el pensamiento. Es que es flipante porque yo a veces pienso que a Nega y a mí, como el caso este de los bebés robados, pues a lo mejor nos separaron al nacer y eran mellizos y no sé. Porque nos parecéis, sí, ¿eh? No nos parecemos, pero que, mira, me ha dicho una cosa que estaba yo pensando. Me encanta que hagas este comentario y quiero hacer una reflexión que ya no dije, que es cómo afecta esa precariedad en función de donde tú vengas, ¿no? Porque algo que comentamos en el libro, el ministro Luis de Guindos dijo que su hijo cobraba 400 euros como becario y que eso estaba muy bien porque te servía para coger experiencia y bueno, también él podía ser precario, y algún iluminado de estos del precariado dijo, sí, el precariado, porque el hijo del ministro Luis de Guindos también está padeciendo esa precariedad. Pues no es lo mismo cobrar 426 euros es el PER que ser el hijo del ministro Luis de Guindos y cobrar la misma cantidad, ¿no? Es evidente. Y también es evidente que cuando uno estudia una carrera no necesariamente va a trabajar de lo suyo, y menos si no viene de un entorno con los contactos, con un capital cultural, con bueno, toda una serie de cosas. Aquí hay una compañera amiga con la que estudié en Barcelona, la licenciatura, Laura. Ella podrá saber y recordar conmigo de las pocas estudiantes de origen proletario también. Nuestros compañeros, ¿dónde están trabajando? Teníamos uno que trabajaba de taxista mientras estudiaba, yo creo que sigue trabajando de taxista, aunque sea politólogo. Y así podemos ir siguiendo quién estudió y dónde trabajan. Y no es tanto el hecho diferencial si tienes la carrera o no, son otros factores, ¿no?, que nosotros ahí tratamos de denunciar. Bueno, no sé si hay una más, tiene que ser la última, lo lamento. Hola, soy Yolanda, soy profesora de secundaria de la pública. Estoy padeciendo lo que yo nunca creí en 33 años de profesión que llevo, que iba a ver y que iba a pasar. El estar extenuada a media jornada es algo que no creí que me iban a encontrar a estas alturas. Bueno, lo que se vive en la enseñanza pública hay que estar allí para verlo, porque lo cuentas y no parece que sea cierto.
Pero bueno, a lo que iba es a que yo es que estoy un poco más pesimista que vosotros cuando pensáis en ese hilo rojo. Que yo trabajo en una zona que yo creo que merece una tesis doctoral de alguien que vaya a investigar la sociología de esa zona, en la que los padres de mis alumnos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, todos proceden de clase trabajadora. Pero ya sus padres ya no se identifican en absoluto con eso. Es gente que prosperó mucho en los 90, que prosperó mucho en los primeros años 2000, que les ha azotado bien, pero bien, la crisis, y aún así yo no veo ese mantener el contacto con sus raíces, con lo que son, sino todo lo contrario, o sea, el aspirar a desmarcarse lo más posible de esos orígenes, al que si en las finales de los 90 consiguieron dejar de vivir en el barrio de Fuenlabrada, de Parla, y comprarse el chalet en toda esa avalancha de ladrillos que hubo en torno a la zona de la Sagra, de Griñón, y pues a lo que se aferran es a eso. El pasado no existe, si se habla, no se habla, vaya. Y desde luego los niños tienen, bueno, pues las mismas ínfulas con las que vienen sus padres, pero que les falta la base de que todo es postizo. Estuvimos haciendo un proyecto, varios profesores y yo, con los chavales desde 2005 hasta hace nada, que era recuperar la memoria de sus abuelos, con entrevistas a los abuelos, se las publicábamos, hicimos hasta unas películas y tal. Y es que los abuelos y bisabuelos, que viven muchos bisabuelos, son otra cosa que es que no tiene nada que ver ya con los nietos e hijos, que son los padres de ellos, y con los mismos niños. Yo en ese sentido soy bastante, o a lo mejor es que vivo en una isla en la que se ha dado cita todo lo más desalentador en ese sentido, no sé. Sí, la verdad es que nosotros decimos en el libro que el capitalismo, a diferencia de Roma, sí que paga a los traidores. Es que ese sería otro debate, bueno, que también forma parte del libro, que es la cuestión de la alienación, otro tema que también está muy pasado de moda, otro tema que no tiene mucho prestigio académico. Parece que ahora, pues bueno, la emancipación está en Beyoncé, en Operación Triunfo, porque lo que haga el pueblo está bien y lo que decida el pueblo es siempre bueno, no si es bueno o es malo, sino porque lo dice el pueblo. Y creo que ese sería otro debate y además importante y fundamental, ¿no? A mí me alucina, leí hace poco, alguien de Podemos escribía un artículo sobre que estaba orgullosísima de haber seguido OT con mucha pasión y poco menos tendría que en OT, en Operación Triunfo, estaba la salvación. El otro día hoy leía un artículo de Vanity Fair, donde ha aparecido recientemente en plan James Bond, que describían en Vanity Fair que decía que Pablo Iglesias y Monederos criticaban los programas de telebasura. Y creo que la línea que separa la criminalización de la clase obrera del paternalismo y la condescendencia es muy delgada y muy peligrosa, ¿no? Creo que está muy bien y creo que... O sea, está muy bien diferenciarlo porque es muy delgada esa línea, ¿no? ¿Hasta dónde podemos... ¿Cuándo se está criminalizando la clase obrera o cuándo la clase obrera está alienada? Si dices que está alienada y que, como decía la compañera, se han olvidado de su pasado y solo quieren un buen piso y un buen coche y todos los acusamos de, pues eso, de vender, de traicionar a su propia clase, o lo justificamos todo en aras para que no nos tachen de clasistas o de paternalistas, ¿no? A mí me pasó cuando me entrevistó, lo había comentado Arantxa antes, cuando me entrevistó Pablo para su programa. Pues bueno, dije que eso, en la clase obrera había mucho machismo, había mucho clasismo, había mucho racismo, y el que diga lo contrario no ha visto la clase obrera ni de lejos. Ante eso hay dos opciones: criminalizarla y desde una urna de cristal decir que mira esta gentuza, que es machista, que es racista, o todo lo contrario, que es ser condescendiente y paternalista. Todo lo que haga la clase obrera, desde renunciar a su pasado, como decía la compañera, hasta ver programas basura, todo está bien, porque como es la clase obrera, no podemos criticarla, porque lo que diga el pueblo va a misa. Y creo que encontrar ese equilibrio es nuestra tarea y lo verdaderamente difícil, ¿no? Alcanzar ese equilibrio entre
no caer ni en el paternalismo ni en la criminalización. Un comentario rápido, porque has dicho algo que es muy curioso, de cómo la estigmatización del concepto de clase obrera, incluso en lo estético. Con lo del Vanity Fair, la primera vez que me hacen fotos no se complican la vida y me ponen de boxeador. Y de, bueno, es fácil, o sea, época de tertuliano, se pelea, en las televisiones disfrazamos de boxeador. Pero en esta foto, me divertí mucho, me disfrazaron allí, ¿qué es lo que significa el botellín? O sea, el botellín es el significado, el chaval de Vallecas, que aunque le pongamos un no sé qué, y ya el jueves termina de darte la verdad de la foto. El jueves te traduce la foto y pone la foto abajo, al campo. Botellín de cerveza, 0,39. En realidad, incluso lo que está haciendo Vanity Fair con una enorme sensibilidad estética es señalar. Es decir, es señalar una cosa que en última instancia pues, pone nombre a las cosas y dice a dónde pertenece cada uno. Y ahí yo creo que hay una pelea cultural que es evidente que tenemos perdida. Y la tenemos perdida sobre todo en lo que implica la construcción de una memoria nacional, de una memoria histórica. Yo siempre me empeño en decir eso de, desde el siglo XIX hay que construir una idea de España que esté vinculada a lo mejor que tuvo nuestro país, que fue la clase trabajadora, que es la que trae los derechos sociales, la que extiende el derecho de sufragio, la que permite que las mujeres puedan votar. Incluso cuando se plantea ese debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent, condenando a Victoria Kent, es como era un debate de la clase trabajadora. O sea, el enemigo ni se lo planteaba que las mujeres pudieran votar. Es en las organizaciones de la clase obrera donde se plantea un debate en el que al final, bueno, pues se produce un avance social. O somos capaces de construir una genealogía, y ahí, pues bueno, en España falló el cine de los años 80. En los años 80 era la gran oportunidad de construir un cine que reivindicara pues, lo mejor del antifascismo, que reivindicara lo mejor de la historia de la clase trabajadora, pero con Pilar Miró a los mandos se hizo cine sobre el siglo de oro español, el siglo que no duele, el siglo que nos sirve para entender los conflictos actuales. Y al final, lo más subversivo, lo más valioso, era locos como Eloy de la Iglesia haciendo el cine kinky o cosas, digamos, muy marginales. Y el cine es lo que permite a la gente verse a sí misma como español o que lo que les dota de identidad. Yo estudié en los años 80 y no di la guerra civil en el colegio. No se daba la guerra civil. Y si se da políticamente correcta para plantear que fue pues es una guerra entre hermanos y el país que se desangró y libertad sin ir a libertad. Todo lo contrario a cualquier país europeo donde tener un abuelo partisano o un abuelo miembro de la resistencia es motivo de orgullo. Y aquí eso pues está mal visto y no se puede hablar de esas cosas. Todo ese trabajo cultural, yo creo que sí está dando sus frutos. Es decir, que La Sexta haga un especial que vende y que se ve muchísimo sobre el escándalo de que aparezca Suárez diciendo lo de la monarquía os lo colamos para que no lo votara la gente, revela que hay hechos históricos que se han convertido en materia de resignificación. Y yo creo que ahí hay una nueva... los chicos del maíz. Hay un montón de chavales que tienen que buscar permanentemente en Internet las referencias de los chicos del maíz y eso va construyendo una historia, cosas que no has mamado en casa, pero que te empiezas a enterar y hay nombres que te empiezan a sonar y construyes lo que tú eres. Porque lo que somos, incluso la condición obrera tiene una base material, pero después tiene una base cultural que te permite llenar de contenido lo que estás haciendo. Por eso el libro es importante, por eso es un mapa, por eso permite dotar de identidad, pues a condiciones subalternas que después, si se politizan, pues se pueden convertir en algo. Pero para eso, o se construye, digamos, un ADN, es decir, algo que vincule lo que somos a lo que fueron en el pasado, o si no, es enormemente difícil. Finalizando, y para que no nos quedemos tampoco con una idea derrotista de final, adelante. Que no se me olvide, queremos mandar toda la mesa un abrazo muy fuerte a Marco Sana, que sabéis que lo está pasando mal y nada, esperamos que siga luchando como ha hecho toda su vida. Un abrazo. Gracias. Decía que para que no acabar con una mala sensación, añadiría que el hecho de que estemos aquí
y que estemos aquí hablando de un libro como este es el mejor síntoma de que las cosas sí tienen posibilidad de cambio, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades, solo hay que seguir esa línea. Muchas gracias a todos.